Muy buenos días, amada iglesia. Los saludo en el amor del Señor. Como familia estuvimos ausentes una semanita de vacaciones. El Señor nos permitió ahí descansar. Estamos agradecidos del Señor por eso. Fue un buen tiempo de poder visitar igualmente la iglesia de Ovalle, que les mandó saludos. Así que aquí están los saludos de la iglesia de Ovalle que los hermanos enviaron afectuosamente hacia acá. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy día vamos a estar visitando más de un texto, va a ser un poco diferente. Y quisiera, para introducir lo que vamos a estar meditando hoy, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 20. Hechos capítulo 19, versículo 20. Y la palabra de nuestro Dios dice así: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Voy a leerlo otra vez, es un texto cortito, ¿cierto? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Los invito a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos tu palabra con nosotros. Y en tu palabra misma, Señor, se nos narra, se nos describe cómo ella crece, cómo ella prevalece. Padre, abre los ojos de nuestro corazón para que podamos una vez más asombrarnos por las maravillas que hay en tu palabra. Enciende, Señor, ese amor que quizás se ha ido apagando, esa pasión, ese compromiso. Renueva lo que haya que ser renovado, Padre. Ayúdanos, Señor, a salir de acá, Señor, con una voluntad renovada, con un amor, Señor, que sea más fiel, con una mente, Señor, que quiera pensar las cosas que tú quieres que pensemos, Padre. Nos encomendamos en este tiempo en tus manos, Señor, confiando en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Una de las cosas más naturales, una de las cosas que a menudo quizás no nos sorprende como debiera sorprendernos, es el crecimiento. El crecimiento. Esta semana mi hijo menor aprendió a aplaudir. Y para nosotros aplaudir, para un adulto, si es que un adulto aplaude, no es muy sorprendente. Sin embargo, eso es parte de su crecimiento, de su desarrollo, ¿cierto? De su mente. Él está creciendo y es sorprendente. Es sorprendente cómo crece y es lo más natural, es lo que uno espera, ¿cierto? El crecimiento. De hecho, si es que un niño no crece o si es que algún miembro de su cuerpo no crece, sabemos que algo quizás no está andando tan bien, lo llevamos al médico, hay que monitorearlo, ¿cierto? Hay que hacerle un seguimiento porque entendemos que el crecimiento es lo más natural, es lo que debiéramos esperar, crecer. Y la palabra del Señor habla mucho acerca de crecimiento, ciertamente habla acerca del crecimiento de los seres vivos. El crecimiento también se utiliza mucho en contextos agrícolas. Si es que usted en algún momento ha sembrado una semillita, usted espera que en ciertas circunstancias esa semillita pueda crecer. Y usted, ¿cierto?, la pone ahí intenta hacer un almácigo, ¿cierto? Compra la tierra apropiada, la riega de acuerdo a las instrucciones, le pone la temperatura adecuada y si es que esa semilla no crece, usted sabe que algo pasó. O el vendedor quizás me vendió una semilla que no estaba bien conservada, ¿cierto? O había un problema con la semilla, porque uno espera que ese pequeño elemento, uno sabe que tiene todo el potencial para crecer, para que aparezca una plantita, y no solamente una plantita, sino que después quizás hayan flores, e incluso más que flores, después hayan frutos. Y es maravilloso. Uno espera eso, el crecimiento es lo natural que uno debiera esperar. Ahora yo comencé el sermón con un texto que hablaba del crecimiento, pero no sé si dieron cuenta de lo que dice la Biblia aquí, que está creciendo en este periodo en específico de la iglesia. Está creciendo la palabra del Señor. La palabra del Señor crece. Y esto no es aquí algo
una equivocación o algo extraño en la Biblia, sino que hay diferentes pasajes que hablan acerca de eso, de la naturaleza de la palabra del Señor y cómo la palabra del Señor naturalmente crece. Tiene todo el potencial para crecer y dar fruto. Puede ser un poco extraño cuando uno lo lee por primera vez. La palabra del Señor crece. En otros textos, como Colosenses 1:6, dice que la palabra lleva fruto y que crece en la iglesia en Colosa. ¿Ya? En los creyentes, dice, crece en vosotros. Entonces, la palabra crece en el sentido de que se expande, ¿cierto? De que llega a más personas y en esas personas crece en las personas y da fruto. Se expande la palabra, llega a más personas y crece la palabra en las personas y da fruto. De hecho, la Biblia es bastante explícita en decir de que a pesar que nosotros como trabajadores de la tierra plantemos, ¿cierto? Sembremos, reguemos, el crecimiento lo da el Señor. ¿Ya? Entonces, seguimos dependiendo completamente de Dios en este crecimiento. Sin embargo, la Biblia habla acerca de alguien que siembra, de alguien que riega. De hecho, la parábola del sembrador es bastante ilustrativa en cuanto a esto, ¿cierto? Y ciertamente esa semilla es la palabra del Señor, que se siembra y que tiene todo el potencial para poder crecer y dar fruto. Sin embargo, hay un sembrador y hay tierra. Hay un contexto. Hay un sembrador y hay tierra en donde esa palabra va a llegar y va a crecer. Y yo quise comenzar con este texto en el libro de los Hechos porque me llamó poderosamente la atención, porque si es que estamos aquí hoy, nosotros probablemente es porque venimos acá a sentarnos alrededor de la palabra y a escuchar la palabra del Señor. Si sabemos que algo va a pasar en este lugar, además de cantar y orar, sabemos que en la iglesia se va a leer la Biblia y se va a exponer la Biblia. Y si algo debiéramos esperar cuando sucede esto es que la palabra del Señor crezca. Y estoy seguro que la mayoría quizás espera eso. Y quizás de manera general, todo el mundo espera crecer. ¿Cierto? Podríamos decir en palabras quizás de la sociedad como ser mejor. ¿Cierto? Todos esperamos cambiar de manera positiva, ser transformados de manera positiva. Y la Biblia ciertamente está diciendo aquí, bueno, la palabra de Dios puede crecer en las personas y dar fruto. Y así sucede, dice el libro de los Hechos, 19:20, ahí. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan hoy, yo los quiero hoy invitar a visitar el libro de los Hechos. Vamos a visitar tres pequeños pasajes del libro de los Hechos para ver con nuestros ojos cómo crecía la palabra del Señor. Para entender cómo es que sucedía eso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y vamos a visitar esto para alentar nuestros corazones, para que realmente nos convenzamos de que la palabra del Señor tiene todo el poder y el potencial de poder crecer, transformarnos, restaurar nuestras vidas y llevarnos a dar el fruto que el Señor quiere que demos. Pero así tiene que suceder, dice ahí la narrativa. Así sucedía en esos tiempos y vamos a ver cómo eso se aplica a nuestros días. Y antes de introducirnos a estos tres pasajes, simplemente una nota de aclaración. Sabemos que en el libro de los Hechos, ¿cierto? El doctor Lucas recopila, ¿cierto? Lo que sucedió justo después de la ascensión de Cristo, ¿cierto? Y recopila estos hechos precisamente para mostrar que la obra del Señor no se quedó en la cruz, en su resurrección, y luego en los días que estuvo con los apóstoles y ascendió de manera definitiva. No quedó solo ahí, sino que la encomienda que Cristo le dio a los apóstoles y seguidamente a la iglesia comenzó a crecer. El Señor seguía haciendo algo en las personas, seguía haciendo algo en los creyentes. Y si uno va al libro de los Hechos puede encontrarse con ciertos milagros, sanaciones, exorcismos,
oposiciones religiosas, políticas, espirituales, pero lo más sorprendente que uno puede encontrar en el libro de los Hechos y lo más poderoso es que allí la palabra del Señor, Hechos 19:20, está creciendo y está prevaleciendo. Lucas se dedica a mostrarnos y a que nos demos cuenta de que la palabra del Señor es algo vivo, es un gran mensaje. Es un gran mensaje que puede dar un fruto maravilloso en nuestras vidas. Y pareciera que esto nos conviene saberlo hoy. Nos conviene saber esto acerca de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver en qué contexto se produjo este crecimiento y vamos a reconocer ciertos patrones, ciertas cosas que se repiten ya en estos tres textos. Y vamos a comenzar nuestro viaje en Hechos capítulo 6. Y es que Lucas ocupa esta expresión explícitamente 3 veces en el libro. Lucas menciona explícitamente que la palabra crecía, así tal cual como aparece en el capítulo 19, versículo 20, 3 veces en el libro. Y vamos a visitar esas 3 veces. Hechos capítulo 6. Y como el tiempo es acotado, vamos a hacer un viaje, ¿cierto?, por encima de estos textos, destacando, pensando en cómo esta palabra crecía. Quizás no nos vamos a sumergir en los detalles de cada texto. Y voy a leer esta porción, Hechos 6, versículo 1 al 7. Pongamos harta atención ahí a la narrativa, ¿cierto?, a lo que se está contando aquí. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ya? Entonces, nos citamos en Hechos capítulo 5, un poquito de contexto. La iglesia se encuentra en sus primeros años, ¿cierto? Hace unos años había ocurrido Pentecostés, la iglesia estaba creciendo, y así como crecía la iglesia, también estaba comenzando de a poco la persecución y el sufrimiento. Ya Pedro y Juan en algún momento fueron perseguidos, fueron llevados a Sanedrín, fueron azotados los apóstoles, y en el capítulo anterior no solamente se ve como problemas o dificultades externas, sino que también se ve un problema dentro de la iglesia, ¿cierto? Un famoso matrimonio que pasó a la historia, es Ananías y Zafira, ¿cierto? Se encuentra pecado al interior de la iglesia, ¿ya? Y la iglesia tiene que tratar con ese problema interno. Y aquí nos encontramos con el capítulo 6, en donde del capítulo 6 en adelante, la iglesia que estaba en Jerusalén comienza de a poco a expandirse, lentamente a expandirse, cumpliendo la misión que Cristo le había dejado a los suyos, que era ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos sigue esa secuencia. Si uno comienza a leer el libro de los Hechos, va a Jerusalén, Judea, Samaria, y luego los viajes de Pablo hasta lo último de la tierra. Esa es la secuencia que sigue el libro de los Hechos. Y aquí recién estamos saliendo de Jerusalén, ¿ya? En Hechos capítulo 6. Y vamos a destacar cómo, en qué contexto estaba creciendo la palabra del Señor, como dice el versículo 7, en Hechos capítulo 6. En qué contexto estaba creciendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 6. Y no sé si se dieron cuenta, pero Hechos capítulo 6 no comienza con una nota tan positiva. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia en Hechos capítulo 6? Había un conflicto interno. Había un problema. La iglesia de los primeros días, de los primeros tiempos, la iglesia primitiva, como se le conoce, tenía problemas, tenía conflictos. Muchas veces tenemos una idea, ¿cierto?, un poco idílica de cómo era la iglesia en sus primeros días. Y cuando vamos al libro de los Hechos nos sorprende de que había muchas cosas buenas, y una de las cosas era que la palabra crecía, pero también habían problemas, habían conflictos. Y Hechos 6 comienza con un conflicto interno. ¿Y cuál era el conflicto?
dice que las viudas de cierto grupo de hermanos estaban siendo desatendidas, no se estaban supliendo las necesidades de gente que estaba ciertamente en necesidad, pero era de un grupo en específico. Nuestra traducción aquí, la Reina Valera dice de los griegos, ¿cierto? Las viudas de los griegos. Ahí se está refiriendo a judíos helenistas que se conocían, ¿cierto? Eran judíos que probablemente habían crecido fuera de Palestina y que su lengua natal era el griego. Probablemente tenían una barrera idiomática e incluso cultural con los hebreos, ¿ya? Entonces, estos dos grupos estaban dentro de la congregación y había cierta división. A menudo se reconoce de que esta murmuración está apuntando a un peligro de división de la iglesia en los primeros años de la iglesia de Jerusalén. Porque no se estaba atendiendo a cierto grupo de personas. Y justo era un grupo que era diferente a este otro grupo, de contextos diferentes. Había un peligro de división interna en la iglesia. Y no solamente estaba ese problema, sino que en el versículo 2 nos plantea otro problema. Y es que los apóstoles, los discípulos dicen, bueno, están siendo desatendidas, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí hay otra amenaza interna. Dice, y bueno, en base a este problema, nosotros quizás vamos a tener que servir a las mesas, ¿cierto? Suplir las necesidades de estas viudas y dejar la palabra del Señor. Y eso era una amenaza, se plantea en el texto como una amenaza, como algo no muy deseable. Que los apóstoles dejaran de la palabra del Señor para dedicarse completamente al servicio de las mesas. Entonces, a la pregunta que yo les planteaba, ¿en qué contexto crecía la palabra del Señor en el libro de los Hechos? Como termina el versículo 7, lo primero que podemos reconocer aquí, que la palabra del Señor crecía en un contexto con problemas. Eso es llamativo. En un contexto con problemas, como que la palabra del Señor aquí nos pone un poco los pies sobre la tierra y nos recuerda que la iglesia está compuesta por pecadores redimidos, pero pecadores que están en un proceso de transformación. Y la palabra del Señor crecía en un contexto en donde habían dificultades, habían problemas. Otra cosa que podemos destacar del texto, en base a este crecimiento de la palabra del Señor, es que en esta iglesia, en la iglesia de Jerusalén, que estaba teniendo ciertos problemas, la palabra del Señor, o había un esfuerzo porque la palabra del Señor tuviera un papel central. La iglesia del Señor crecía cuando la palabra del Señor tenía un papel central. Y los apóstoles lo dicen allí. ¿Sabes qué? La palabra del Señor no se puede descuidar. No podemos descuidar la palabra del Señor. Así que busquen a ciertos hermanos con cierto carácter para que nosotros nos podamos dedicar a dos cosas. A la palabra y a la oración, ¿cierto? Los apóstoles están diciendo allí que había algo central. Muchas cosas podían pasar en la congregación. Muchas cosas podían estar o no podían estar en una iglesia. Pero si algo tenía que haber en una congregación, era la palabra del Señor. Y ellos lo sabían de primera fuente. Ellos conocían el poder que tiene la palabra del Señor de transformar nuestras vidas, de llevarnos a conocer a nuestro Salvador y de reconciliarnos con Dios. Es la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios es el medio que el Señor utiliza para que podamos tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma. Y nuevamente, si leemos el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta que está empapadísimo en la palabra del Señor y en sermones. Hechos capítulo 2, en Pentecostés, el sermón del apóstol Pedro. Yo estaba revisando y él todo el tiempo está citando allí el Antiguo Testamento. Él no se dedica a contar alguna fábula, alguna historia graciosa. Él se dedica a visitar Joel, el Salmo 116, el Salmo 89, el Salmo 110 y el Salmo 132, en Hechos capítulo 2. Porque Pedro confía que es la poderosa palabra de Dios la que puede transformar nuestras vidas y llevarnos a dar fruto. Y de hecho eso es lo que sucede ahí. Dice después, un poquito más adelante, en Hechos capítulo 2, versículo 41, que la gente recibía la palabra y perseveraban luego.
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 3, hay otro sermón de Pedro en el pórtico de Salomón y así continúa el libro de los Hechos, mostrándonos de que la palabra del Señor tiene que tener un lugar central en nuestras iglesias, tiene que tener un lugar central en nuestras familias, tiene que tener un lugar central en nuestras vidas si queremos dar fruto. Porque la palabra de Dios es la fuente de toda vida. ¿Queremos conocer a Dios? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Ambos elementos están directamente relacionados, el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra. Entonces en Hechos 6 encontramos una iglesia con problemas, una iglesia que se esfuerza, ¿cierto? Se está esforzando por mantener la palabra de Dios que tenga un papel central. Buscan a hermanos, y estos hermanos, y aquí aparece un personaje principal en el libro de los Hechos, en el versículo 3. Uno de los protagonistas del libro de los Hechos, en el versículo 3. Y es el Espíritu Santo. Muchos le llaman al libro de los Hechos del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo aparece todo el tiempo en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos demuestra que era verdad lo que dijo Jesús, que no nos dejó huérfanos, que verdaderamente envió a otro consolador, que su presencia habita en su iglesia, que Él nos ha dado todo para que podamos llevar adelante su misión. Era verdad, es cierto, y aquí está. Para resolver este problema y para mantener la palabra del Señor teniendo un papel central, buscan a ciertos hombres. Buscan a hombres con buen testimonio, ¿cierto? Hombres confiables. Dice que buscan a hombres sabios, probablemente ahí se refiere a hombres que tuvieran cierta capacidad de poder administrar esos recursos para ayudar a las viudas, ¿cierto? Hombres competentes, pero por sobre todo buscan a hombres llenos del Espíritu Santo. Buscan a hombres de Dios. Hombres que estuvieran experimentando la obra sobrenatural de Dios en ellos. Hombres controlados por Dios. La iglesia sabía de que si querían ser la iglesia que el Señor quería que fueran, si es que realmente querían que la palabra siguiera creciendo en ellos, la iglesia debía ser gobernada por nuestro Dios. Y es por eso que necesitaban a hombres gobernados por Él, controlados por Dios. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Si uno visita Efesios capítulo 5, versículo 18, ahí se nos menciona, Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El apóstol hace un contraste ahí. ¿Qué hace el vino? El vino hace que nosotros, ¿cierto?, perdamos el control de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, nos controla, nos gobierna cuando estamos ebrios. Dice, bueno, no sean controlados por esa sustancia, sino que sean llenos. Ahí está el contraste. Sean controlados, gobernados. Si van a ser controlados por algo externo, tienen que ser controlados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor sea controlando en nuestras vidas. La obra sobrenatural de Dios obrando a través de su palabra, siendo aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que gobierna nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Entonces, volviendo a la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 6, la iglesia sabía que no bastaba con tener hombres, ¿sabes qué? Que son buenos haciendo la pega, hombres talentosos, hombres inteligentes, para hacer lo que el Señor les había mandado hacer, sino que lo que necesitaban eran hombres que estuvieran siendo intervenidos por Dios. Ellos no necesitaban hombres, necesitaban personas que estuvieran siendo llenas del Espíritu Santo. No necesitaban simples hombres, necesitaban hombres que estuvieran experimentando la obra sobrenatural de Dios en ellos. Porque para que un hombre vuelva de la muerte a la vida y luego crezca y dé fruto para la gloria del Señor, necesita a Dios. Necesita a Dios.
Entonces, una iglesia con problemas, una iglesia que se esfuerza por tener la palabra en el lugar central, una iglesia que sabe que necesita la obra del Señor operando en la iglesia, hombres llenos del Espíritu Santo, los eligen, ¿cierto? Ahí aparecen varios personajes que van a aparecer un poquito más adelante. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y estos apóstoles quisieron, oraron y les impusieron las manos. Otra cosa que se repite en el libro de los Hechos, y aquí aparece 2 veces en nuestro texto, es que si es que la iglesia hacía algo en los primeros días de la iglesia, en los primeros años de la iglesia, era orar. Y de hecho los apóstoles lo mencionaron más arriba, dijeron, nosotros tenemos que estar dedicados, los apóstoles que tenían que ser, eran los líderes de ese tiempo de la iglesia, que probablemente tenían que ser ejemplo de la Grey, ellos iban a estar dedicados a la palabra y a la oración. Y este problema, luego de la lección de estos hermanos, que tenían que tener cierto carácter, finaliza aquí con oración. Con oración. Los apóstoles, en Hechos capítulo 1, dice la Biblia que lo que hacían en esos primeros días era simplemente estar unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Luego del sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, las personas que hacían, perseveraban en la doctrina, sí, perseveraban en la doctrina, pero también perseveraban en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, estaba esforzándose por tener buena teología, pero esa buena teología estaba conectadita con su corazón. Y ellos rendían sus vidas a Dios, demostraban dependencia a Él, orando. Oraban. Era una iglesia que oraba. ¿Y qué sucedía? En medio de problemas, esforzándose por tener la palabra del Señor en el lugar central, experimentando la obra de Dios en la vida de estos hombres y dedicándose a la oración, ¿qué sucedía en la iglesia? Versículo 7. Crecía la palabra del Señor. Eso es una nota de Lucas. Eso no está en la narrativa, ¿cierto? Terminó la narrativa en el versículo 6. Esto hicieron ellos. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice algo que quizás nosotros no podríamos ver si hubiésemos visto solamente esa escena. Inspirado por el Espíritu Santo, Dios ocupa a este hombre para decirnos, y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y hasta los sacerdotes obedecían a la fe, dice. Es maravilloso lo que está sucediendo aquí. Así crecía la palabra del Señor. El crecimiento de la palabra se estaba produciendo por medio de estos hombres que tienen corazones que tienden al conflicto. Tienen corazones, ¿cierto?, que tienden a eso naturalmente. Es una iglesia que en cierto sentido podemos decir una iglesia débil. ¿Cómo una iglesia se va a dividir en los primeros años y teniendo a los apóstoles ahí? Una iglesia débil, pero fiel, sincera, activa. Y crecía la palabra del Señor. Hechos capítulo 12. Creo que vamos a lograrlo. Hechos capítulo 12. Esta porción es más extensa, pero no la vamos a leer completa. Hechos capítulo 12. Ya han pasado algunos años, yo les dije que en Hechos capítulo 6 la iglesia de a poco comienza, ¿cierto?, a expandirse y a alcanzar a los gentiles. Suceden varias cosas entre medio hasta llegar hasta acá. Pero una de las cosas que ya sucedió en Hechos capítulo 12 es que la iglesia tiene su primer mártir. Y es precisamente uno de estos hombres llenos del Espíritu Santo. Uno de estos hombres sabios. Es Esteban, el primer mártir de la iglesia, que el Señor llama a su presencia. Y esa muerte y ese asesinato desata una persecución hacia los creyentes. Con la muerte de Esteban se desata una persecución que hace que los creyentes se dispersen y tengan que salir de Jerusalén y de Judea. Y en Hechos capítulo 11, esa dispersión de los creyentes produce de que el evangelio comienza a ser predicado a los gentiles y nace una iglesia en Antioquía. Y así llegamos a
Hechos capítulo 12, con los creyentes sufriendo persecución y con esta nueva iglesia que ha nacido y con el evangelio siendo predicado, ahora los gentiles. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Hechos 12. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos a intentar encontrar ciertos elementos, y lo que podemos ver, y lo que yo ya anuncié en relación al contexto de la iglesia aquí, es que la iglesia se encuentra en problemas, en dificultades. Se repitió. La iglesia se encuentra en dificultades. Comienza el texto diciendo que Herodes, cierto, está persiguiendo a la iglesia y que asesinó. Ya no solamente Esteban murió, sino que muere martirizado. Es el primer apóstol martirizado y es Jacobo Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Asesinado. O sea, de repente leemos estas porciones y como que nos cuesta ponernos en los pies, pero ¿se imaginan, mis hermanos, que el gobierno tomara a uno de nosotros y lo asesinara? ¿Se imaginan cómo eso nos afectaría? ¿Qué produciría en nosotros? ¿Qué nos haría sentir? Es un versículo que dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es algo inmenso. Probablemente hay miedo, hay incertidumbre. Hay muchas cosas que pueden pasar en la mente de estos creyentes en ese contexto tan complejo del cual nosotros hoy estamos muy alejados. Y no solamente eso, sino que mata a Jacobo y dice que esto agradó a los judíos. Y como Herodes vio que agradó a los judíos, tomó a Pedro y le puso hartos soldados porque estaba empecinado por matarlo también. Los van a matar, a Pedro aquí los van a matar, los van a ejecutar. Y Pedro era, si es que pudiéramos encontrar un líder en ese tiempo en la iglesia, Pedro tenía una posición muy importante. Y Herodes lo toma a él. Y está empecinado en matarlo. Herodes decidió apresar también a Pedro para asesinarlo. Entonces la iglesia estaba en problemas. Hechos comienza, ¿cierto? Capítulo 5, capítulo 6, problemas internos, y podemos ver presiones externas todo el tiempo en el libro de los Hechos. Y de hecho la historia de la iglesia nos atestigua mucho eso. Que la iglesia a través de la historia siempre ha estado sometida a dificultades. No es algo nuevo, no es algo ajeno, tan ajeno lo que está sucediendo acá. Y el versículo 5 es maravilloso. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nuevamente, hay un énfasis en la narración del libro de los Hechos. Está diciendo que a cada paso del crecimiento de la iglesia y del crecimiento de los creyentes, a cada paso de la edificación de la iglesia y del alcance de los perdidos, la iglesia estaba orando fervientemente. La iglesia sabía que dependía completamente de Dios. La iglesia se miraba y decía, oye, nosotros con esta persecución, incluso con los problemas internos que estamos teniendo, no vamos a llegar a ningún lado solos. Necesitamos depender de Dios y sus oraciones eran una muestra de aquello. Una iglesia que ora es una iglesia que está demostrando que depende de Dios, que lo sabe. Un creyente que persevera en la oración es un creyente que está demostrando que sabe que no puede solo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de tener a alguien cercano que le pide consejo para cada cosa que va a hacer. A veces son cosas muy profundas, pero de repente son hasta la más pequeña decisión.
No, que ya no quiero ocupar zapatillas de esta marca, sino de esta otra marca, pero tú qué piensas de esto, no sé qué. Es que no sé, cada pequeña decisión, cada pequeña cosa te piden ayuda. Y tú dices, esta persona es muy dependiente de mí. No sé, a veces se ocupa esta frase, no sé qué va a pasar cuando yo no esté. Bueno, si es que de alguien tenemos que ser dependientes, o si es que de alguien era dependiente la iglesia, era de Dios. Y lo sabía. Y es por eso que oraba. Es por eso que conversaba con Dios. Buscaba encontrarse con Dios todo el tiempo en medio de esas circunstancias. La iglesia crecía, los problemas crecían, la iglesia oraba, dependía del Señor y Dios obraba y la iglesia crecía. Eso es el libro de los Hechos, eso es lo que está pasando acá. Y precisamente Dios interviene y del versículo 6 en adelante hay una intervención milagrosa de Dios, que quizás algunos conocen bien, ¿cierto? Pedro en la celda, en la mazmorra, una luz llena todo, las cadenas se caen, un ángel le dice que lo siga y Pedro se pone de pie y sale de la cárcel. Es maravilloso lo que sucede allí. Dios obra, interviene, está con los suyos. Podemos pensar en dos cosas en relación a lo que sucede en el versículo 5. La iglesia está orando y Dios respondió a la oración, ¿cierto? La iglesia estaba perseverando en la oración y Dios intervino y Pedro fue liberado. Pero igualmente podamos pensar y darnos cuenta de que la iglesia seguía orando a pesar de que hay uno que no se le cayeron las cadenas. Y estaba al principio de Hechos 12. Y la iglesia seguía orando. Y es que la iglesia no intentaba, ¿cierto?, coaccionar la voluntad de Dios para que simplemente Dios hiciera lo que ellos querían. Y la iglesia estaba dependiendo de Dios. Y Señor, si tú te llevaste a Jacobo, uno de los nuestros, seguimos orando. Y Señor, si tú quieres liberar a Pedro milagrosamente, nosotros seguimos orando, porque dependemos de ti. Y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Dios obra milagrosamente y de cierta forma aquí se corre el telón por unos instantes para que nosotros veamos de que Dios escucha nuestras oraciones. Y siempre hace de acuerdo a su voluntad, pero nos escucha. Aquí libera a Pedro. Y Pedro sale, ¿cierto? Y el versículo 12 nos dice que Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, ¿cierto? Juan Marcos. Y versículo 12 dice, ¿qué estaban haciendo allí las personas cuando Pedro salió? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. Hechos 12, versículo 6 nos dice que Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro. Estaba a punto de asesinarlo. Y la iglesia seguía orando. Seguía orando. Es una iglesia en problemas, una iglesia que experimenta, ¿cierto?, el obrar de Dios en sus vidas y es una iglesia que ora. Una iglesia que ora. Voy aquí a pegarme un pequeño salto. Bueno, la narrativa continúa allí. Luego la Biblia nos narra que Dios se encargó de llevarse a Herodes, ¿cierto? El versículo más adelante, el versículo 23, Herodes se jactó de ciertos asuntos, dice la Biblia que no glorificó a Dios y Dios trajo juicio sobre este hombre que estaba persiguiendo a su iglesia. Versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y versículo 24 dice, y estaba finalizando este capítulo, finaliza diciendo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Comenzó con este Herodes, ¿cierto?, que logró matar a uno de los apóstoles, ¿cierto?, que intentó matar a Pedro y que el Señor trajo juicio sobre él. Y ahí el capítulo comienza a terminar diciendo, y la palabra del Señor seguía creciendo. Nada puede triunfar sobre la palabra del Señor. Incluso quienes quieran dañar al pueblo de Dios
un día recibirán su propio juicio. El rechazo a la palabra del Señor trae eso. El rechazo a su palabra, a su autoridad y a su persona trae juicio, hermanos. Él va a juzgar a aquellos que hayan rechazado su palabra. Entonces, ¿cómo crecía la palabra del Señor aquí? Persecución, con la iglesia manteniéndose orando, con Dios obrando en los creyentes y con una iglesia que se mantenía teniendo la palabra como prioridad. Porque después de que pasó esto, se dice seguidamente que la iglesia aparta a Pablo y a Bernabé y hace un esfuerzo por enviarlos. ¿Para qué? Para que predicasen la palabra del Señor. En medio de la oposición, no había acabado el sufrimiento, no había acabado la persecución. Pero oran, ¿cierto? El Espíritu los guía y envían a Saulo y a Bernabé en esta misión. Hechos capítulo 19, y este es el último texto. Y nosotros aquí ya estamos un poquito más en contexto porque nuestro hermano Pastor Walter nos sumergió, ¿cierto? Dos domingos en la iglesia de Éfeso. No sé si se recuerdan los que estuvieron aquí las últimas 2 semanas. Estuvimos en la iglesia de Éfeso con una advertencia, ¿cierto? Y también con un mensaje que se le envía años antes. Y aquí en Hechos capítulo 19 está el nacimiento de la iglesia de Éfeso. Pablo ya la había visitado una vez, pero fue una visita muy corta y aquí vuelve. Aquí nos encontramos en el contexto de los viajes misioneros de Pablo. Recuerden que la misión de Cristo para los suyos era ser testigos de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí nos encontramos. Pablo alcanzando, ¿cierto?, esas tierras más lejanas. Pablo se encontraba en su tercer viaje misionero. Y voy a leer Hechos 19, versículo 1 al 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si es que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muchos consideran esta narrativa como el inicio de la comunidad de la fe que estaba en Éfeso. Como la iglesia, lo que se diría la iglesia en Éfeso. ¿Y cómo comenzó esta iglesia en Éfeso? Bueno, con este grupo de alrededor de 12 hombres que se dice que eran discípulos, se creen que eran discípulos de Juan el Bautista, que no habían escuchado acerca del Espíritu Santo, probablemente tampoco habían escuchado acerca de Pentecostés, su entendimiento era deficiente. Es por eso que Pablo los toma y les explica cuál era esencialmente el mensaje de Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista, antes que viniera Cristo, venía en preparación para la venida, ¿cierto? Era un anticipo de la venida del Mesías. Y el bautismo de Juan el Bautista para arrepentimiento era un bautismo preparatorio, ¿cierto? Para lo que vendría, la venida del Mesías. Entonces, eran 12 hombres que tenían un entendimiento deficiente. Imagínense hoy en día, alguien le dice, ¿sabes qué? Sí, yo soy creyente. ¿Tú sabes quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Eran personas que necesitaban ser enseñadas, necesitaban comprender cosas elementales, fundamentales a la fe, porque no conocían a la tercera persona de la Trinidad. Pablo les predica, les explica, y Dios obra sobrenaturalmente la vida de estos hombres, y la obra en Éfeso comienza así, con 12 hombres que no tenían mucho entendimiento. Con 12 hombres que no tenían mucho entendimiento, mucho conocimiento. Hombres nuevos en la fe, podríamos decir,
que habían sido enseñados por Juan el Bautista, pero que recién estaban conociendo quién era el Espíritu Santo, y se cree que probablemente estaban conociendo a Cristo, estaban conociendo a su Salvador. Entonces, si es que a nosotros nos tomaran, nos dijeran, elijan a 12 hombres para comenzar una iglesia en un contexto muy adverso, en un contexto muy pagano, en un contexto muy hostil, probablemente ustedes no elegirían a 12 hombres que no saben quién era el Espíritu Santo. Dios soberanamente intervino en la vida de estos hombres, los alcanza con su gracia y utiliza a este grupito para alcanzar esta ciudad y para alcanzar esta región. Hombres con una disposición sincera, quizás no los hombres más fuertes, pero hombres que se convirtieron en creyentes y que experimentaron la obra del Señor en sus vidas. Versículo 8-9, y ya estamos llegando al final, quizás me extiendo un poquito más, así que ténganme paciencia para terminar esta historia. Hechos 8:9 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se tuvo que ir a predicar a otro lugar. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba sucediendo aquí en la iglesia en Éfeso en el inicio? Problemas, oposición. Predica 3 meses y ya encuentra oposición y tiene que irse. Sin embargo, Pablo sigue insistiendo en el poder de la palabra del Señor. Sigue confiando en eso. Y dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo siguió perseverando y se cree que probablemente no solamente él, sino que ese grupito de 12 que estaban recién creciendo y la palabra del Señor comenzó a expandirse. Habían problemas, había un esfuerzo por tener la palabra del Señor en el lugar central y estaba la obra del Señor operando en las iglesias. De hecho, nosotros sabemos que en el contexto de los libros de los Hechos, para confirmar la palabra del Señor se hacían milagros y se hacían señales. Así lo anuncia el versículo 11. Versículo 12, y aquí voy a leer de corrido hasta llegar hasta el final y concluimos, mis hermanos. Dice, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En medio de judíos que se estaban haciendo pasar por exorcistas, en medio de oposición satánica real, en medio de personas con antecedentes en prácticas de la magia, dice ahí, allí crecía la palabra del Señor. Una vez más, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, busca enfatizar el poder inherente de la palabra del Señor. El Evangelio es capaz de triunfar sobre la falsa religión, sobre los poderes demoníacos, sobre todo. Se enfatiza que no es la habilidad de las personas, recordemos cómo inició esta iglesia, no es la inteligencia, no es el esfuerzo humano, es Dios y su palabra.
El crecimiento de la palabra se produjo por medio de una iglesia débil pero activa, comprometida, una iglesia que amaba al Señor. Una iglesia que tenía allí su primer amor. Esa es la iglesia que estamos viendo acá. El crecimiento de la palabra se produjo por medio de esta débil pero sincera y amante iglesia a pesar de la oposición. Así que hermanos, hermanas, si queremos entender cómo puede crecer la palabra del Señor, primero tenemos que tener la expectativa de que habrá problemas y dificultades en medio del crecimiento de la palabra de Dios. Esa es la expectativa. Pero la expectativa no queda ahí, sino que la expectativa nos debe llevar a pensar de que esos problemas o dificultades no tienen el poder suficiente para obstaculizar el crecimiento de la palabra del Señor. Habrá problemas en la iglesia, en nuestra vida como creyente. Al convertirnos no se soluciona todo. Habrá dificultades con la sociedad, con el mundo e incluso entre nosotros. Entender esto nos ayuda, mis hermanos. Nos ayuda muchísimo. En medio de una sociedad en donde está lleno de personas que se fueron un día de una iglesia y nunca más buscaron a la novia del Señor. Porque fueron heridas. Esperamos que las personas aquí se equivoquen, pero también esperamos que la obra sobrenatural del Señor en el corazón de los creyentes nos cambie, nos enseñe, nos lleve a pedirnos perdón, nos reconcilie. Habrá problemas en medio del crecimiento de la palabra del Señor, pero la iglesia tiene que seguir esforzándose por priorizar la palabra del Señor. Leer la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, hablarnos la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios a aquellos que no conocen a nuestro Señor. ¿Cuántos de acá quieren tener una iglesia fructífera, una familia fructífera, una vida fructífera para la gloria del Señor? Debemos empezar a encontrarnos con Dios por medio de su palabra. Porque Jesús lo dijo, la transformación, la santificación viene por medio de la verdad, y la verdad es su palabra. Si queremos seguir a este buen pastor, tenemos que escuchar su voz. Y si tú eres su oveja, conoce su voz. Es una voz cariñosa, es una voz que te guía, es una voz que te reprende, que te enseña. Él es el buen pastor. Tenemos que escuchar su voz si queremos que su palabra crezca. La palabra crecía en una iglesia que oraba. Y mis hermanos, ¿qué pasaría si como iglesia oráramos más? ¿Qué sucedería? Si es que la iglesia de UCB Villa Santa Elena orara más, se dedicara, se entregara, perseverara más en la oración. Yo no sé qué sucedería. No conocemos lo que hará el Señor. Pero sí estoy seguro de que estaríamos haciendo la voluntad del Señor. Porque si algo quiere el Señor para nosotros y para nuestra iglesia es que oremos en todo tiempo. Es que dependamos de Él, que nos entreguemos a Él, que nos encontremos con Él por medio de la oración. Finalmente la palabra crecía y va a crecer en una iglesia que está experimentando el obrar del Señor en sus vidas. Y eso nos habla de nuestra debilidad. Somos hombres y mujeres débiles, quebradas, rotas. Aquí habrá matrimonios en crisis, personas con problemas, personas problemáticas, personas pasando necesidad. La diferencia está en que somos personas que reconocemos que necesitamos un Salvador y lo hemos encontrado en Cristo Jesús. Debemos depender por completo del obrar de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, el Evangelio tiene poder para transformarnos. El Evangelio triunfa y va a triunfar y va a seguir triunfando. Triunfó en el pasado. La palabra crecía a pesar de todo. Hoy día, mis hermanos, podemos seguir experimentando ese crecimiento de la palabra. Vamos a terminar en oración.
Padre, te damos gracias. Porque si podemos sacar una conclusión, es que la iglesia es una obra tuya. Dependemos de tu palabra, dependemos de ti al buscarte, Señor, al expresar esa dependencia en oración. Dependemos de tu obrar en nuestros corazones para que nos transformes, para que inclines nuestro ser, Señor, a lo que tú nos estás diciendo. Padre, ayúdanos, Señor, a realmente confiar en que a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que puedan estar viendo nuestros ojos, Señor, tu palabra tiene el poder de crecer.